Hola amigos. Muchas corrientes sobre el fin del mundo han circulado y siguen circulando por revistas, internet e incluso en programas de radio y televisión. Pero, ¿te has puesto a leer y estudiar el Apocalipsis? En él vas a encontrar respuestas que te van a sorprender y también te van a alegrar. Te invito a solicitar el curso Apocalipsis para que aprendas mucho más sobre el fin de los tiempos. Ahora espero que disfrutes el tema preparado por el pastor Joel Sandoval para el día de hoy. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Elevo al cielo mi mirada para ver la luz del Rey que viene en majestad para salvar. Y oigo de lo alto la trompeta que resuena en la inmensidad y así me llevará. Oh, libertad, oh, mi verdad. Se levantarán los muertos, resucitarán y todos cantarán. Todo el mundo al fin verá a Cristo regresar, su reino eternal. Todo el mal que aquí existía ya no está, y toda angustia que sentía se terminará. Puedo ver los redimidos exaltar al unigénito que vino para vida dar. Oh, libertad, oh, mi verdad. Se levantarán los muertos, resucitarán y todos cantarán. Todo el mundo al fin verá a Cristo regresar, su reino eternal. Elevo al cielo mi mirada para ver la luz del Rey que viene en majestad para salvar. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles y estar juntos aquí en Tiempo de Paz. Como lo dice nuestro programa, queremos pasar un momento muy especial en donde sea la paz del Señor que pueda estar en nuestros corazones, el poder descansar de nuestras aflicciones, preocupaciones, el poder tener esperanza, a pesar de aquellas dificultades, aquellas situaciones que acomplejan nuestra vida. Es por eso que en esta hora, simbólicamente dejando todas nuestras cargas a los pies de Cristo Jesús, vamos a abrir su palabra para que Él nos hable, para que Él nos aconseje y para que Él nos anime a tomar aquellas decisiones que por supuesto serán un alivio para nuestra alma, un antídoto para nuestros venenos y especialmente el medicamento especial para nuestras enfermedades. Por lo tanto, le invito y desde ya bienvenidos a Tiempo de Paz. Vamos a orar a nuestro Dios. Querido Dios y Padre, en esta hora te damos gracias porque hemos estado, Señor, estudiando tu palabra y hemos descubierto aquellos mensajes maravillosos que tú tienes para cada uno de nosotros.
En esta hora rogamos tu bendición. Pedimos, Señor, tu compañía, pues lo hacemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos dando inicio a un nuevo capítulo sin desconocer, y si tal vez usted se está incorporando por primera vez a nuestro programa, hemos estado viendo la temática, el plan de salvación a través del santuario. Hemos pasado por profecía, libro de Daniel, Apocalipsis. Hemos descubierto el ministerio de Cristo Jesús en nuestro favor desde el santuario celestial. Pero también nos hemos dado cuenta que la Biblia, mientras apunta hacia el santuario celestial, también está apuntando hacia la tierra, hacia el pueblo de Dios, con una misión especial en este lugar. Pues bien, vamos entonces hoy día a ver algo muy especial, de qué forma podemos ir aplicando todas aquellas cosas que nos mostraba en el santuario. Las ofrendas, por ejemplo. Por lo tanto, vamos a invitar a cada uno de ustedes, si tienes tu Biblia, que vayamos juntos al libro de Romanos, el capítulo 12. Romanos, capítulo 12. A partir del versículo 1, o tal vez cabe señalar que a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 15, ya que el capítulo 16 es un capítulo de saludos finales. Entonces, desde el capítulo 12 al capítulo 15, Pablo en Romanos cambia un poco su forma de decir las cosas, y ahora sus consejos son con usos de imperativos, es decir, son instrucciones en donde él espera que puedan ser cumplidas, ya que el imperativo tiene esa particularidad. Aunque el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, después de explicar todo lo que es la salvación, la necesidad de ser salvo, la necesidad de estar con Cristo Jesús, de confiar en Cristo Jesús, de tener fe en Él, por lo tanto, ahora Él dice, bueno, esto ahora es lo que tenemos que hacer. Una de las cosas que Él comienza a hablar es el capítulo 12, versículo 1, es, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, en esta parte el apóstol Pablo está diciendo que cualquier persona, al manifestar fe en Cristo Jesús, sus actos entonces tienen que ser de acuerdo a esa fe. No es en vano que Pablo está hablando a una iglesia y él dice hermanos, así que hermanos. Por lo tanto, aquí hay algo previo. Aquí hay una aceptación previa de Cristo Jesús. Él se está dirigiendo, este es una petición, un ruego, y el argumento es por las misericordias de Dios, de que os presentéis a Dios como un sacrificio vivo. Por lo tanto, es inevitable pensar qué tipo de sacrificio Pablo estaba pensando. Sin duda alguna, el apóstol Pablo tenía el conocimiento hebreo de lo que eran los sacrificios en el templo o santuario terrenal. Por lo tanto, cuando él dice y trae la comparación de que nosotros, si bien las ofrendas apuntaban a Cristo Jesús, él está diciendo que la actitud nuestra tiene que ser como la de algún tipo de ofrenda. Lo más probable es que haya estado pensando en el holocausto, una entrega total. Recuerden que el holocausto era todo el animal quemado. Por lo tanto, le está pensando que toda nuestra vida tiene que estar entregada a Dios. Pero veamos algunas otras ideas, algunos otros textos. Por ejemplo, en el mismo capítulo 16, el versículo 26, fíjense lo que Pablo dice. Él está mencionando, ¿no es cierto?, una doxología final, una parte final de su carta, y dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, para que obedezcan a la fe. Es decir, él está hablando de Jesucristo, que ha sido manifestado y que a través de las escrituras que escribieron los profetas, nosotros podamos creer según el mandamiento del Dios eterno, y se ha dado a conocer a ti y a mí, a nosotros, para que podamos obedecer a la fe. Interesante la idea que nos plantea el apóstol Pablo, obedecer a la fe. ¿Te das cuenta que aquí hay algo interesante?
Porque la mayoría del mundo cristiano hoy en día nos enfocamos solamente en la fe, en una experiencia personal con Dios, en donde tal vez yo le digo, Señor, te amo, Señor, yo creo en ti, Señor, yo tengo fe en ti. Y cuando encontramos en la Biblia que Dios me pide hacer algo, entonces no lo hago. Prefiero obedecer tal vez a un líder religioso, prefiero obedecer muchas veces o incluso, y disculpen la expresión, pero prefiero hacerme el tonto. Prefiero como que no oí aquello que descubrí en la palabra de Dios. Muchas veces la vida del cristiano es considerada como un supermercado. Imagina, por ejemplo, que estamos allí en el supermercado. Todos hemos ido al supermercado, incluso desde pequeños. Por lo tanto, imagina que estamos ahí. No, este no me gusta. Este sí me gusta. Ah, pero está muy caro. Entonces voy a buscar este. Este es nuevo, no lo he probado. Y lo pongo en mi canasto o en mi carro. Y voy siguiendo este sabor, este el que me gusta. Y junto a mí está mi esposa. No, a mí me gusta este otro sabor. Entonces al final, el evangelio muchas veces lo hemos transformado como una visita al supermercado. Cuando vamos por las góndolas de las Sagradas Escrituras, muchas veces nosotros tenemos la actitud de, y disculpen que ocupe las Escrituras, pero quiero hacer bastante explícito el ejemplo, pero imaginémonos que muchas veces encontramos aquí una promesa que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces yo la tomo y la pongo en mi carro, porque me sirve, porque me gusta, porque me alivia. Y así muchas veces encontramos otra. eh, eh, yo soy tu Dios, ¿no? Que te sostengo con la diestra de mi justicia. ¡Qué maravilla! Esto es lo que me gusta. Lo tomo y lo pongo en mi vida. Pero te imaginas si por este otro pasillo vamos caminando, vamos con nuestra vida, que es el carro, y llegamos a una góndola en donde tal vez aparece allí un mandamiento de Dios o los 10 mandamientos de Dios. Allí están. Entonces uno dice, este sí, pero este no. Porque aquí me complica, porque aquí tal vez tengo un conflicto con mi trabajo, porque tal vez tengo un conflicto con mi familia. Entonces sigo de largo. El Evangelio, queridos amigos, no es como un supermercado. La palabra de Dios dice que la Biblia es un tesoro escondido que debemos descubrir. Por lo tanto, imagínate que estamos en una caverna con un mapa, con una delegación y de pronto en la última vuelta de esa caverna descubrimos un tesoro. ¿Será que en ese tesoro donde hay plata, hay oro, hay coronas, hay un cofre, un tesoro escondido de un pirata? ¿Te imaginas si de repente uno dice, esta moneda de oro está bonita, esta la voy a llevar, pero esta no, esto es muy pesado, un oro macizo, no lo voy a llevar, es muy pesado. Ante el tesoro, nosotros queremos llevarlo todo. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Qué es el evangelio para ti? Cristo Jesús, a través del apóstol Pablo, cuando nos dice que nuestra vida tiene que ser un sacrificio vivo, significa entonces que tenemos que entregar toda nuestra vida a Dios, pero a la vez tenemos que permitir que todo el evangelio pueda impactar nuestra vida. Dejemos el carro selectivo del Evangelio. Y cuando vayamos a la Biblia, entremos como en una caverna a un tesoro. Y yo te aseguro que cuando veamos eso, tú vas a dejar todo, por disfrutar todo el tesoro, no solamente una parte de él. Y cuando el apóstol Pablo dice obedezcamos a la fe, está diciendo entonces que junto con tener una vida de fe, de amor hacia Cristo Jesús, entonces cuando yo veo el evangelio como un tesoro, entonces yo también tengo que obedecer de acuerdo a lo que yo siento por Dios. De ahí vienen las palabras del libro de Juan que recobran un sentido especial en esta hora cuando el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Pablo lo vio de esta manera, obedecer a la fe, obedecer por amor. En ese contexto, los últimos capítulos del libro de Romanos es lo que Pablo está hablando. No tener un evangelio selectivo, sino ser obedientes en todo lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Por ejemplo,
el versículo 2, si bien nos vamos a centrar en el versículo 1, el versículo 2 dice, no os conforméis, volviendo al capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, no nos acomodemos a este mundo. No permitamos que el pensamiento cultural o la secularización de la sociedad sea también una secularización de mi corazón. La Biblia dice que aquí es un tesoro. No es simplemente decir que soy cristiano, decir que he aceptado a Jesús o que lo estoy pensando en tomar la decisión por Cristo. Y ojalá, querido amigo, que no veas que es como un supermercado. ¿Por qué? Porque Dios tiene muchas bendiciones para ti, incluso en aquellas cosas que Dios nos está pidiendo, incluso en aquellas cosas que Dios espera que nosotros podamos obedecer. El apóstol Pedro, por ejemplo, en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 14, 15 y 16, dice lo siguiente, como hijos obedientes, no se acomoden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y el santuario terrenal nos invitaba a una vida de santidad, acercándonos a Dios para una vida de santidad. Pero todo parte, diciendo el apóstol Pedro, dice, como hijos obedientes. ¿Cómo se llena tu corazón cuando tus hijos son obedientes, no? En lo personal, yo tengo hijos muy pequeños, pequeñitos, incluso que aún no han desarrollado todo su lenguaje. Pero cuando muchas veces uno le pide un favor, hijo, puedes ir y botar estas cáscaras de la fruta en el basurero, y lo toman y van solitos, y uno, ¿cómo se siente como padre? Uy, están siendo obedientes. Y uno espera, ¿sí o no? Tú que tus hijos ya están grandes, uno esperaba que en ese momento, cuando están pequeñitos, esa obediencia simple se pudiera aplicar a todo el resto y las etapas de la vida de tus hijos. Pero ¿qué pasó cuando crecieron? ¿Qué pasó cuando son adolescentes y tú le dices, hijo, hiciste tu habitación, hijo, me ayudas, y me lavaste los platos, hiciste esto, otro? Y nos damos cuenta que cada vez que nos vamos desarrollando en este mundo, la obediencia no es parte de nosotros. Y por lo tanto el apóstol Pedro está diciendo como hijos obedientes, como hijos obedientes. Y en tu corazón, querido amigo, tú anhelas que tu hijo te obedezca. ¿Por qué? Porque si te desobedece, ¿hay un castigo? ¿Hay una golpiza? ¿Por eso tú quieres que te obedezca? ¿O deseas que te obedezca porque tú amas a tu hijo y porque esperas que él te ame también a ti? Cuando el apóstol Pedro dice que tenemos que ser como hijos obedientes, entonces es que lo que tiene que estar aquí dirigiendo todo, guiando todo es el amor a Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, el apóstol Pablo después de todo esto dice, por las misericordias de Dios, les ruego que ofrezcan su cuerpo. En el contexto holístico del apóstol Pablo está hablando de toda la vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué le agrada a Dios? Dice el libro de Hebreos. ¿Qué le agrada a Dios? La fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, todo parte con la fe. Con la fe entonces yo puedo ser santo o puedo estar siendo santificado por el Espíritu Santo y puedo hacer una ofrenda agradable, santa para Dios, que es el verdadero culto racional, que es la verdadera forma de adorar. En primer lugar, como una entrega total, como eran las ofrendas en el santuario. Tal vez eso estaba pensando el apóstol Pablo ahí al escribir a los romanos. Ser una ofrenda completamente entregada a Dios, agradable, santa. Pero querido amigo, ¿de qué forma nosotros podemos ser agradables ante Dios? Primero, con fe, creyendo que Él me puede dar la salvación, confiando, porque la fe es confianza, confiando en los méritos de Cristo Jesús como el Cordero
sacrificado en la cruz, pero también confiando en sus méritos como nuestro sumo sacerdote. Interesante que dijimos que a partir del capítulo 12 al capítulo 15, el apóstol Pablo en Romanos comienza a hablar de una forma imperativa. Pero una cosa no te dije, que en el versículo 1 es un ruego, no hay imperativo. Es un ruego en donde no está el elemento coercitivo, no está la fuerza, no está la obligación, sino que es un ruego, y la mayor evidencia es que el apóstol dice: te ruego por las misericordias de Dios. No hay mayor argumento. Dios es misericordioso para perdonarnos, para salvarnos. Él, en otras palabras, Pablo está diciendo, Él ya lo ha hecho. Nos mostró un sistema de sacrificios. Él cumplió el sacrificio mayor. Está ministrando ahora por ti y por mí gracias a su sacrificio. Por lo tanto, hermanos, dice Pablo, ahora les ruego una sola cosa, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que permitir que mi vida sea santa, agradable a Dios. Es decir, tengo que amar a Dios, tener fe en Dios y ser un sacrificio vivo. Es decir, entregarme por completo a Dios. Y un elemento importante que Pablo estaba considerando y los escritores del Nuevo Testamento es la obediencia. ¿A qué? ¿A solo parte de las Escrituras? No, no como un supermercado, sino como un tesoro. Abrazar y extraer de aquí y aceptar por medio de la fe todo lo que Dios tiene para mí. Cuando nosotros vemos de esa manera todo lo que es, lo que Dios desea para nosotros, entonces nunca va a estar el pensamiento de que va a ser difícil entregar la vida a Cristo Jesús. Porque tal vez tú en este momento, querido amigo, estás pensando que tengo que hacer esto para entregar mi vida a Cristo, tengo que hacer otro, tengo que cambiar esto en mi vida, pero no es así. Porque si tú ya estás sintiendo la voz de Dios en tu corazón, si tú deseas ser obediente, pero imagina que el mismo apóstol Pablo decía que lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Pero después el apóstol Pablo comprendió, y él escribió en la carta a los Filipenses, que el Señor puede poner en nuestra vida tanto el querer como el hacer las cosas. Si tú sientas la voz de Dios y ya tienes el deseo de entregar tu vida al Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, entonces el Señor te está invitando y Él te va a capacitar para ser obediente a la fe. Para que nuestro acto de obediencia sea por amor a Dios, como así cuando nuestros niños, nuestros hijos o los nietos nos obedecen cuando nosotros le pedimos algo. Y siempre le pedimos cosas porque queremos lo mejor para cada uno de ellos. Lo mismo Dios desea para ti. Dios desea tu salvación y tu bienestar. Para eso Él está en el santuario celestial. Y para eso Él nos pide que seamos como una ofrenda para Dios. Lo mejor para Dios. Y tú eres lo mejor que Dios tiene en esta vida. Y tú eres lo mejor que puede agradar el corazón de Dios. Tu vida. Así tal y cual como está. ¿Aceptas la invitación de entregar tu vida a Dios? Si es así, te invito a que juntos oremos. Querido Dios y Padre, gracias te damos por la bendición de tu palabra, pero por sobre todas las cosas, por la invitación que tú nos haces a entregarnos a ti. Ayúdanos, Señor, a aceptar toda tu palabra como el mayor tesoro, a no ser selectivos y quedarnos solamente con aquello que nos agrada, sino, Señor, incluso aquellas cosas que pensamos que son difíciles de cumplir. Cuando haya amor por ti, cuando tengamos fe en ti, todo, Señor, será guiado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Gracias te damos y oramos y dejamos nuestras vidas en tus manos de amor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Espero que hayas disfrutado este capítulo. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tiempo de Paz. Antes de despedirnos, queremos invitarte a que te comuniques con nosotros a través del correo electrónico y teléfonos que aparecen en pantalla para que solicites de forma gratuita las revistas de Escuela Bíblica: Apocalipsis, Verdades para el Tiempo del Fin, Daniel y la Biblia habla. Estos materiales te ayudarán a entender la palabra de Dios
y a mejorar tu vida espiritual. Sigue en nuestra sintonía, somos Nuevo Tiempo, canal de esperanza.